Mientras la Unión Europea se prepara para lanzar un renacimiento militar sin precedentes, se está produciendo un cambio trascendental. Según se informa, se está elaborando un nuevo y enorme programa de defensa, con el doble objetivo de apoyar a Ucrania y proteger a Europa contra las aspiraciones expansionistas del presidente ruso Vladimir Putin. Este proyecto podría alterar drásticamente el equilibrio de poder y hacer que Europa sea capaz de defenderse de Rusia, con o sin Estados Unidos, a medida que aumentan las tensiones y surgen preocupaciones sobre la ayuda estadounidense. Se trata de un nuevo y revolucionario paquete de defensa. Lo que debes saber es lo siguiente. Según se informa, el presidente francés Emmanuel Macron convocó a importantes líderes europeos a París para mantener conversaciones urgentes el 17 de febrero. Estados Unidos ha emitido una clara advertencia, lo que ha provocado esas conversaciones extraordinarias. Lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer por Europa tiene un límite. Lo que está en juego nunca ha sido tan alto, debido a las cambiantes relaciones geopolíticas y a las crecientes preocupaciones en materia de seguridad. El regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado un cambio en la defensa europea. Europa ha dependido en gran medida de la ayuda militar estadounidense durante más de 80 años. Una queja de larga data para Trump, quien afirma que Estados Unidos soporta una carga excesiva. Los líderes europeos se enfrentan ahora a una dura realidad, ya que Washington muestra una postura más asertiva. Ahora es el momento de que tomen cartas en el asunto. El tema principal de debate en la Conferencia de Seguridad de Múnich fue cómo Europa debería reducir su dependencia de la ayuda estadounidense. Tras la reunión, el congresista republicano Michael McCaul afirmó que había un acuerdo general de que Estados Unidos ya no sería responsable de la seguridad de la OTAN. Ha llegado el momento de que nuestros socios europeos tomen la iniciativa en su propia región. Es necesario reactivar los ejércitos colectivos de Europa para estar a la altura. También implica reducir la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en su lucha contra la invasión de Putin. Entonces, ¿cómo va a lograrlo Europa? Procediendo con lo que podría terminar siendo el mayor programa de defensa en la historia del continente. Un esfuerzo sin precedentes para asegurar su futuro y reforzar sus capacidades militares. Según los informes, las autoridades europeas están elaborando en secreto un importante paquete de ayuda por valor de 700.000 millones de euros, o alrededor de 730.000 millones de dólares, que Europa tiene previsto utilizar para la defensa colectiva. Está previsto que estos funcionarios se reúnan en París. Las primeras pistas sobre el envío que se avecina proceden de Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. El artículo nunca se ha visto en esta dimensión antes, dijo a los periodistas en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Es una cantidad increíble. El diario alemán Berliner Zeitung publicó por primera vez la cifra de más de 700.000 millones de dólares, citando como fuente a la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Comparando el concepto con anteriores intentos de rescate financiero, Baerbock dijo que un paquete financiero para la seguridad europea está ahora en el horizonte, como para la zona euro y la crisis del coronavirus. Baerbock se refiere al Fondo de Recuperación de 500 millones de euros que se creó durante la epidemia de COVID-19, como parte de un plan de 6 años para estabilizar la economía europea. Esta vez, sin embargo, el énfasis está en la recuperación militar más que en la económica. Dovilė Šakalienė, ministra de Defensa de Lituania, fue una de las primeras en anunciar el paquete, diciendo que Europa se ha dado cuenta de que se protegerá con la ayuda de Estados Unidos, y no al revés. Además, Šakalienė declaró que debemos gastar cientos de miles de millones de dólares en el ejército de inmediato. Alemania y el resto de nosotros tendremos que actuar con rapidez. Sin embargo, hay un problema. El progreso se está viendo frenado por la burocracia, como suele ocurrir en la Unión Europea. Los funcionarios son reacios a hacer promesas de defensa significativas, que puedan causar dificultades políticas debido a las próximas elecciones regionales en Alemania el 23 de febrero. Se espera que los líderes esperen a que se calmen las cosas y se cuenten los votos antes de hacer cualquier anuncio oficial. Sin embargo, Baerbock hace hincapié en la urgencia.
afirmando que solo si todas las naciones antirrusas del continente se unen habrá paz en Europa. Como alemanes y europeos, apoyamos firmemente a Ucrania, financiera, militar y humanitariamente, continuó. Alemania ha aportado casi 46.000 millones de dólares, de los 160 millones que los europeos hemos dado a Ucrania, desde el asalto a gran escala de Rusia. Estas son cifras notables, y precisamente por eso, los líderes están impulsando ahora una estrategia militar, histórica, que tiene el potencial de cambiar el curso de la seguridad europea en el futuro. Después de todo, como señaló Baerbock, Europa ya ha comprometido más de 100.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania. Después de 3 años de guerra en Ucrania, ¿por qué de repente se busca gastar más de 5 veces esa cantidad en defensa colectiva? Esta pregunta tiene múltiples respuestas, la primera de las cuales tiene que ver con Vladimir Putin, el hombre que inició la operación militar especial en febrero de 2022. A mucha gente en el continente le preocupa que los planes expansionistas de Putin no se detengan si Ucrania gana. Eso es solo el principio, en todo caso. Putin puede apuntar al resto de Europa si prevalece en Ucrania, especialmente si cree que la OTAN se ha debilitado. Rusia estaría preparada para iniciar una gran guerra contra Europa en 5 años, según el Servicio de Inteligencia de Defensa de Dinamarca, DDIS. Según el DDIS, si Rusia cree que la OTAN está fragmentada políticamente o es débil militarmente, es probable que se incline más por emplear la fuerza militar en un conflicto regional contra una o más naciones europeas de la OTAN. Esto es especialmente cierto si Rusia determina que Estados Unidos no puede o no quiere respaldar a las naciones europeas de la OTAN en un conflicto con Rusia. Volveremos en breve al tema del apoyo estadounidense, que es un obstáculo importante. La cuestión más urgente es que la UE debe estar preparada si Putin está dispuesto a ir a la guerra en Europa. Para ser sinceros, no lo está. Denis Shmyhal, el primer ministro de Ucrania, lo afirmó en un artículo del 14 de febrero para Político. Según él, Rusia ya ha declarado la guerra a la Unión Europea. Por supuesto, no hay sirenas aéreas que suenen todos los días ni tanques que se muevan por las calles durante ese conflicto. Es una guerra híbrida, argumenta Shmyhal, en la que el régimen de Putin ha estado buscando grietas en la casa europea, vertiendo agua hirviendo en ellas o tratando de abrirlas con una palanca. Los ataques con drones sobre las bases aéreas europeas, la destrucción de los cables submarinos de Internet y la presión sobre la migración a lo largo de las fronteras polaca y lituana son indicios de que Putin ya está en guerra con Europa, en un sentido no tradicional. Shmyhal dijo que también son indicios de que Putin está sentando las bases para una mayor agresión. Incluso mientras sus fuerzas combaten en Ucrania, Putin está presionando a Europa, y si expande su guerra por todo el continente, Europa podría no estar preparada para repelerlo. A primera vista, eso no parece que deba ser así. Excluidos los Estados Unidos, la OTAN europea aún podría desplegar 1,5 millones de soldados para combatir a Rusia. Esto se compara favorablemente con el ejército de Putin, que actualmente cuenta con 1,32 millones de miembros activos. Además, Europa tiene acceso a material militar más sofisticado. Para mantener sus bombardeos en Ucrania, Rusia se ha visto obligada a depender de tanques y artillería de la época soviética. Junto con el arsenal de drones cada vez mayor de Ucrania, las armas occidentales avanzadas han contribuido a la retirada de Putin. Si Europa y Rusia entraran en guerra, se utilizarían esas armas de vanguardia. Además, la OTAN es excelente en la ejecución de operaciones de armas combinadas, en las que las fuerzas terrestres, navales y aéreas trabajan juntas para lograr un objetivo común. Como demuestra la dependencia de Putin de los ataques en oleadas humanas y la pérdida de más de un tercio de la flota del Mar Negro, Rusia ha demostrado ser incapaz de lograrlo. Pero derrotar a Putin requerirá algo más que igualar o superar las capacidades de Rusia en términos de personas y armas. Algunas de las capacidades más importantes de la OTAN europea dependen en gran medida de Estados Unidos. Estados Unidos suele proporcionar inteligencia operativa. Además, Estados Unidos posee la mayor flota de aviones cisterna del mundo, lo que permite el reabastecimiento en vuelo. Además, es un componente crucial de la política de defensa antimisiles de Europa.
Sin que Estados Unidos iguale los arsenales de armas nucleares de Rusia, Europa solo puede competir con las 50.880 armas nucleares de Rusia si pone sobre la mesa 515. Europa aún no ha terminado de prepararse para un conflicto con Rusia. Se prevé que una parte importante de los 700.000 millones de dólares previstos para el plan de defensa se destine a reforzar las capacidades militares, que serían cruciales si Estados Unidos se retirara de la guerra. Pero el fortalecimiento de las defensas europeas no es el único objetivo de este paquete. Además, es una reacción directa al hecho cada vez más evidente de que Europa ya no puede confiar en Estados Unidos como su mejor defensa. Los líderes de la Conferencia de Seguridad de Múnich debatieron el urgente tema de cómo se protegerá Europa en ausencia de la ayuda estadounidense. Además, las pruebas contradicen la idea de que Washington nunca abandonaría la defensa europea. ¿La verdad? El apoyo de EE. Ya no es seguro. La tensión financiera en Washington y lo que parece ser un cambio significativo en la política estadounidense hacia Rusia son las dos fuerzas principales detrás de ese cambio. El presidente Donald Trump lleva años acusando a los miembros europeos de la OTAN de no contribuir en la medida que les corresponde a la defensa. Según el New York Times, Estados Unidos pagó el 22% de los gastos generales de la OTAN, pero solo 5 de los 28 miembros de la alianza cumplieron el objetivo del 2% del PIB del presupuesto de defensa. Fue entonces cuando comenzaron sus ataques. Mucho ha cambiado desde entonces. Desde 2017, la membresía de la OTAN ha aumentado a 32 naciones, haciéndola más grande. Además, más de esas naciones están alcanzando o superando el objetivo del 2%. En 2024, 23 de los 32 países alcanzaron el objetivo del 2%. Pero es posible que Trump no esté satisfecho. Cuando Michael McCaul dijo que era hora de que Europa tomara la iniciativa, estaba insinuando eso. Y si había alguna duda de que Trump todavía pensaba en el dinero, se disipó en febrero cuando hizo unas intrigantes declaraciones sobre la ayuda militar a Ucrania. Bueno, creo que les hemos dado 350.000 millones de dólares. Sin embargo, Trump afirmó que, aunque sea menos, sigue siendo una cantidad significativa y que debemos igualar a Europa porque Europa ha contribuido con un porcentaje mucho menor. Calculo que Europa ha aportado 100.000 millones de dólares y nosotros hemos aportado al menos 300.000 millones. Además, ellos lo valoran más que nosotros. No hay un océano entre nosotros y ellos. Según el Ukraine Support Tracker del Instituto de Kiel para la Economía Mundial, estas cifras no son del todo correctas. Según el informe, Estados Unidos ha dado a Ucrania más de 119.000 millones de dólares en ayuda. En conjunto, Europa ha aportado 137.940 millones de dólares, lo que es significativamente más, y otros 120.000 millones de dólares se aportarán en el futuro. Si se combinan el efectivo autorizado y el no asignado, Europa ha duplicado con creces el gasto de ayuda militar de Estados Unidos para la guerra en Ucrania, suponiendo que el rastreador sea exacto. Sin embargo, Trump siempre prioriza la percepción por encima de la realidad. Ha planteado con frecuencia la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la OTAN debido a las preocupaciones sobre el gasto en defensa y sostiene que Estados Unidos está pagando más de lo que le corresponde. El presidente de Estados Unidos parece estar cambiando las reglas del juego, incluso cuando más países europeos cumplen el mandato del 2%. Actualmente, considera que todos los países de la OTAN pueden permitirse invertir el 5% de su PIB en defensa. Trump podría estar utilizando esa cifra como justificación para retirar a Estados Unidos de la OTAN si sus aliados europeos no alcanzan su nuevo objetivo del 5%. Y eso a pesar de que Estados Unidos no gasta mucho dinero. En 2024, el 3,38% de su PIB se destinará a defensa. Trump y todas sus bravuconerías sobre el dinero han alarmado a Europa. El hecho de que Trump crea que las cifras que proporciona son exactas es suficiente, aunque no lo sean. A Europa le parece que Trump está tratando de encontrar una forma de eludir los compromisos de Estados Unidos en el marco de la OTAN. Si lo consigue, Estados Unidos no respaldaría a Europa en un conflicto con Rusia.
Es probable que este escenario sea la causa directa del programa de defensa de 700.000 millones de dólares. Sin embargo, las preocupaciones de Europa sobre el apoyo de EU van más allá de las consideraciones económicas. Europa también está alarmada por lo que parece ser un cambio radical en la política estadounidense sobre la guerra en Ucrania. Cuando Trump se reunió por primera vez con Putin en Arabia Saudí en febrero para discutir el fin de su misión militar especial, parecía que el cambio de rumbo había comenzado. Hubo un gran problema con esas discusiones. Ucrania no fue invitada. Trump ha criticado duramente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desde su reunión con Putin. Expresó su decepción al enterarse de que Ucrania no estaba contenta por haber sido excluida de sus reuniones con Putin. Hoy me han informado de que no hemos sido invitados. Bueno, dijo Trump, lleváis allí 3 años. No deberíais haberlo iniciado. Trump continuó. Podríais haber llegado a un acuerdo. Trump parece estar reinterpretando Ucrania como el agresor en su guerra con Rusia, basándose en estos comentarios. El presidente de los Estados Unidos no se detuvo ahí. Trump criticó a Zelensky en una publicación en Truth Social, llamándolo un cómico de éxito limitado que persuadió a para que gastara 350.000 millones de dólares en una guerra que Ucrania nunca podría ganar sin Trump afirmó que Zelensky simplemente era hábil para manipular a Biden como a un violín antes de lanzar un golpe que sacudió a Europa. Zelensky, un tirano sin elecciones, haría bien en actuar rápidamente o perderá su nación. Según Trump, Putin ya no es el autócrata belicista que está detrás del conflicto en Ucrania. Ese es el título de Zelensky. Continuó diciendo que Zelensky había hecho un trabajo horrible al destruir su nación y matar a millones de personas innecesariamente. Además, actualmente se especula que Trump está pensando en retirar las fuerzas estadounidenses de las repúblicas bálticas. Según Julie Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Trump accedería a las demandas de Putin de retirar las 20.000 fuerzas estadounidenses que Joe Biden había enviado a Europa tras la invasión rusa de Ucrania. Peor aún, esa retirada puede tener repercusiones. La desaparición de las fuerzas estadounidenses podría obligar a Gran Bretaña, Francia y Alemania a retirar sus grupos de combate en el flanco oriental de Europa. Trump también podría decidir retirar las más de 30.000 tropas que se encuentran actualmente en Alemania. Europa está escuchando, advirtió Smith, y las luces están en rojo. Se crea un polvorín a punto de estallar cuando se combinan la reciente aparición de Trump apoyando a Putin contra Zelensky, las aspiraciones de Putin para Europa y la posibilidad de que Estados Unidos retire soldados y dinero. Europa ya no cree que pueda depender de Estados Unidos. Trump está promoviendo esa idea con todas sus bravatas. Por lo tanto, el paquete de defensa de 700.000 millones de dólares es una necesidad estratégica y no una mera inversión. A la luz de la creciente incertidumbre en torno al apoyo de Estados Unidos a la seguridad europea, Europa está tomando cartas en el asunto y preparándose para un momento en el que podría necesitar oponerse a Rusia sin el apoyo de Washington. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha establecido objetivos importantes para el uso de los 700.000 millones de dólares, pero no se ha hecho ningún anuncio formal. Afirma que el entrenamiento militar será una prioridad absoluta, que tal vez incluya las operaciones en curso en Ucrania, así como la preparación de las tropas europeas para un posible conflicto con las fuerzas de Putin. La Unión Europea prorrogó 2 años, en noviembre de 2024, su misión de entrenamiento militar en Ucrania. Probablemente se asignarán más fondos a esa operación, y la UE ahora la considera una oportunidad para enseñar a las tropas cómo trabajar con las fuerzas de Ucrania en caso de que deban entablar combate directo con Rusia. Una parte de los 700.000 millones de dólares podría utilizarse para aumentar el número de tropas europeas en Ucrania y continuar esta operación de entrenamiento. Es posible que se amplíe la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, o PCSD. La UE envía a unos 1.300 civiles y 3.500 militares a todo el mundo en el marco de la PCSD. Estas personas participan actualmente en 21 misiones y actividades, que incluyen 8 operaciones militares,
12 iniciativas dirigidas por civiles y una misión en la que participa personal tanto militar como civil. La inyección de fondos de 700.000 millones de dólares probablemente ayudará a la PCSD a ampliar su alcance, además de aumentar la financiación de las actividades actuales de la PCSD. Eso podría significar operaciones militares adicionales en el futuro, lo que permitiría a la UE proyectar su poder independientemente de Estados Unidos. La creación de un ejército en Europa es otra opción que está ganando popularidad en la actualidad. La invitación de Macron a una reunión privada con algunos de los principales líderes europeos tras la presentación de un presupuesto de defensa de 700.000 millones de dólares es reveladora. Macron fue el primer líder de la UE en decir en mayo de 2024 que pensaría en enviar soldados a Ucrania en caso de que Rusia ganara poder allí. Desde entonces, se ha retractado de esas declaraciones, desestimando la idea tan recientemente como el 19 de febrero. Muchos en Europa también denunciaron los comentarios de Macron, creyendo que estaba intensificando innecesariamente la guerra con Putin. Sin embargo, es evidente que Macron está pensando en desarrollar una defensa contra Rusia, a pesar de sus afirmaciones de que Francia no está pensando en enviar soldados de combate franceses a Ucrania. La pregunta crucial es ¿qué podría implicar la defensa? Según Matthew Saville, director de ciencias militares del think tank Royal United Services Institute, si Europa siguiera el camino emprendido por el ejército europeo, podría desarrollar una fuerza disuasoria terrestre considerable. Para que esa fuerza sea lo suficientemente grande como para contrarrestar la agresión de Putin, tendría que estar formada por entre 100.000 y 150.000 soldados. Zelensky cree que necesita alrededor de esa cantidad de soldados para mantener la defensa de Ucrania. Después de que se declare un alto el fuego en el conflicto de Putin, Europa también podría establecer una fuerza de activación más pequeña, de decenas de miles de soldados, para operar en Ucrania. Después de la guerra, cualquier intento de Putin de volver a invadir desencadenaría una reacción en cadena que obligaría a Europa a enfrentarse directamente a Rusia. Aunque Europa no se ha comprometido a crear un ejército europeo unificado, y todo esto son solo recomendaciones, es probable que parte de los 700.000 millones de dólares se estén reservando para preparar el terreno para cuando se necesite dicho ejército. De todas estas opciones, es más probable que la mayoría de los fondos se utilicen para acelerar las iniciativas de ayuda europea y las transferencias de armas a Kiev, lo que beneficiará más directamente a Ucrania. En ese sentido, podría ser útil. El 13 de febrero, Estados Unidos se comprometió a acelerar la entrega de armas a Europa, eliminando gran parte de los obstáculos burocráticos que impiden estos envíos. Esta promesa se hizo antes de los comentarios de Trump, lo que sugiere que ahora ha cambiado de opinión hacia Zelensky y el conflicto en Ucrania. Sin embargo, probablemente veremos a dónde va una gran parte de los 700.000 millones de dólares si mantiene ese compromiso, después de comprar armas a Europa las entregará a Ucrania para ayudar con su defensa. Eso también podría ser suficiente para aliviar las preocupaciones financieras de Trump. Después de todo, Trump estaría encantado de ver una parte considerable de los 700.000 millones de dólares inyectados en la economía estadounidense. Podría llegar a la conclusión de que respaldar al continente en su lucha contra Putin no es tan mala idea después de darse cuenta de que Europa está dispuesta a pagar por su cuenta. Todo esto todavía está en el aire. Por ahora, sabemos que Europa ha cambiado como resultado de su compromiso de defensa de más de 700.000 millones de dólares. Además de reforzar su apoyo a Ucrania, se está preparando para el conflicto en un momento en que la asociación del continente con Estados Unidos está en peligro. Sin embargo, nos gustaría conocer su opinión. ¿Se disuadirá Putin por esta enorme inyección de efectivo? Para obtener la información más reciente sobre defensa europea, conflictos en curso y noticias militares internacionales, háganoslo saber en los comentarios a continuación y no olvide suscribirse. Como fuente genuinamente independiente, trabajamos arduamente para brindarle la información más completa, precisa y reciente disponible, y realmente valoramos su apoyo.